Risaralda con más desarrollo. Eso dijo Arturo Acevedo, exdirector del Puerto Interior Guanajuato, México, tras la gestión de 4.000 millones de pesos por parte del gobernador Sigifredo Salazar para los estudios de la plataforma logística del eje cafetero, que estará ubicada en la Virginia y que contará con un gran centro agroindustrial. Hay un soñador. El señor gobernador ha entendido que va a haber muchos de estos proyectos que hoy arranca. Él no va a cortar el listón y quiere empoderar a la ciudadanía para que se den cuenta que es por el beneficio de ellos. Risaralda inspira confianza. Una campaña de la gobernación de Risaralda, verde y emprendedora. Ciudad con los brazos abiertos. Pereira, capital del eje. Risaralda con más salud. Esto aseguran los beneficiarios de las 7 unidades móviles de salud que prestan sus servicios a las zonas más apartadas de Risaralda. Un logro que se suma a los 13.100 millones de pesos para los hospitales de Marsella, La Virginia, Pueblo Rico y el San Jorge de Pereira, por parte de la gobernación en asocio con MinSalud. Que es una garantía para uno porque uno es muy pobre y no tiene plata para ir a Marsella cada que uno se enferma. El gobernador hace cosas muy bien, brigadas de salud, en el campo puede uno ir a cualquier parte. Risaralda inspira confianza. Una campaña de la gobernación de Risaralda, verde y emprendedora. Atesa de Occidente S.A.E.S.P. comprometidos con el medio ambiente. Conozca nuestros servicios de barrido, transporte, recolección y disposición final de residuos ordinarios. Hacemos acompañamiento a la comunidad y capacitamos en el manejo de estos, porque juntos tenemos el poder de mantener nuestra ciudad limpia. Atesa de Occidente S.A.E.S.P. Soy yo, eres tú, somos todos. Risaralda con más educación. Esto dicen los beneficiarios de la inversión histórica de 106.000 millones de pesos por parte de la gobernación de Risaralda y el Mineducación para construir 22 colegios para la implementación de la jornada única. Pues me parece muy buena labor por parte del gobernador, porque no solamente la Simón Bolívar, sino que varios colegios pues se encuentran en mal estado y son lugares que se convierten en un peligro para los estudiantes, para los niños, no tienen la seguridad de salir a correr. Risaralda inspira confianza. Una campaña de la gobernación de Risaralda, verde y emprendedora. No es que le estemos cobrando. El futuro lo necesita. Necesitamos más progreso. Pereira necesita vivir. Necesitamos estar conectados. Pereira necesita moverse. Gracias a usted, Pereira ya está cambiando. Pague sus impuestos a tiempo. Eso es querer un mejor futuro para nuestra ciudad. Gracias por creer, por soñar, por cumplirle a Pereira y hacer parte de este cambio. Una ciudad con los brazos abiertos. Pereira, capital del eje. En síntesis, todos los temas importantes que tienen para contarnos los personajes de la región, del país y del mundo están en síntesis. En síntesis, con la conducción de la periodista Ángela María Villegas. Vea En Síntesis los domingos a las 6 de la tarde, con reemisión los martes a las 9 de la noche por el canal CNC. Hola, muy buenas tardes. Les doy la bienvenida al programa institucional de entrevistas del canal CNC. Hoy tengo una invitada muy especial, es la doctora Cristín Vanessa Arango Sligsby. Ella es médica pediatra con una especialización en reumatología. Es la primera vez que, digamos que en todo el eje cafetero hay una profesional especializada en reumatología pediátrica y estamos muy contentos. No solamente le damos la bienvenida, sino que le deseamos muchos éxitos. Además, por el bien de la región, pues ya tenemos una reumatóloga pediátrica en la ciudad. Ay, ¿volviste? Muchas gracias, Ángela. Buenos días. Bueno, Cristín, a Cristín la conocimos chiquita en el colegio y ya es toda una doctora especializada. De verdad que nos alegra mucho tener una pediatra reumatóloga en la zona. ¿Por qué no hay esa especialidad aquí?
¿Qué pasaba antes que no existía, pues, o no existía? No había una pediatra reumatóloga. Bueno, digamos que primero las supraespecializaciones, digamos, en pediatría son algo, digamos, relativamente nuevo en Colombia, digamos, si comparamos con otro tipo de especialidades. Entonces, antes, años atrás, digamos, hace 15, 20 años, para que se pudiera contar con una especialidad de estas, pues la persona tenía que salir del país, ir a otro país, Estados Unidos, México, bueno, u otro país para poderse formar, pero ya desde hace unos años se cuenta con esta especialidad que es en la Universidad de Antioquia y en la Universidad del Bosque, pero entonces desde que se abren estos programas es que realmente se empiezan a formar especialistas acá dentro de Colombia en esta especialidad y pues hasta el momento realmente eran 18, ya ahora que terminamos otras 2 personas somos alrededor de 20 reumatólogos pediatras en todo el país. Muy poquitos. Muy poquitos, pero tenemos pues otros en formación en este momento en estas 2 universidades que ya dijimos y otras personas que están en el exterior. Entonces digamos que poco a poco sí se irá aumentando el volumen de nosotros pues digamos como especialidad, pero hasta el momento pues somos pocos y la mayoría digamos están como concentrados en las ciudades principales. La mayoría están en Bogotá, en Medellín y hay una que está en Barranquilla, uno que está en Bucaramanga, 3 que están en Cali. Entonces digamos que así nos hemos ido como abriendo desde las ciudades principales, en este caso Bogotá y Medellín, que es donde están la mayoría. Doctora, digamos que usted empieza a estudiar medicina en la Universidad del Bosque. En la Tecnológica. En la Universidad Tecnológica. Sí, señora. Bueno, hay que decir además que Cristina Vanessa es hija del doctor Luis Enrique Arango, que muchos años estuvo al frente de la Universidad Tecnológica. Empiezas allí a estudiar y medicina general, pues medicina. Medicina, sí, Te señora. gradúas de médica y te vas a la universidad, a Bogotá, a hacer tu especialización en pediatría. Sí, señora. ¿Que eso es cuántos años? ¿Cuánto tiempo estudias? Bueno, primero uno cuando termina medicina pues debe hacer el rural, ¿cierto? Que es el servicio social obligatorio que todos debemos prestar. ¿Dónde lo hiciste? Ese lo hice acá en Pereira 1 año. Ese es 1 año que es el servicio, digamos, que uno presta obligatoriamente. Y terminando este servicio social obligatorio, me presento a la Universidad del Bosque al posgrado de pediatría e inicio pediatría en Bogotá, que son 3 años. Esta especialización son 3 años. Y después, cuando acabas pediatría, decides... Exacto, y cuando ya uno, pues, digamos, termina pediatría, puede decidir si quiere hacer otra especialización, y en este caso, pues, yo elegí reumatología porque es, digamos, lo que a mí me apasiona, y me presenté allá a la Universidad del Bosque, pasé, y son otros 2 años de especialización. Bueno, cuando me dice, esto me apasiona, ¿cuándo un médico decide que le apasiona la reumatología o el reumatismo? Bueno, no sé cómo se dirá genéricamente la enfermedad, reumatismo. Sí, las enfermedades reumáticas. Okay. ¿Cuándo decide uno que eso lo apasiona y por qué lo puede apasionar a uno eso? Pues en mi caso, digamos que cuando uno está haciendo la especialización en pediatría, pues uno rota por las diferentes especialidades pediátricas y uno rota, uno disfruta, digamos, todas, aprende de todas porque tiene que saber, digamos, de todas las especialidades pediátricas, pero en mi caso cuando pasé por la rotación de reumatología, que fue en la Fundación Cardioinfantil en Bogotá, con una doctora pues además muy especial, yo quedé totalmente enamorada de la reumatología y me di cuenta que definitivamente eso era lo que yo quería hacer el resto de mi vida. Además la doctora tuvo una mención honorífica cuando te presentaste a estudiar, después de que al finalizar, sí señora. ¿Y esa mención honorífica por qué, doctora? Pues digamos que el grado, digamos que en el mismo mes del grado, la directora del Fellow, de reumatología Fellow, digamos es como cuando tú haces una especialización después de haber hecho otra, ¿cierto? O sea, reumatología pediátrica, viene siendo un Fellow o una supraespecialización o subespecialización, digamos que lo dicen de varias formas. Entonces cuando terminé pues mi especialización en reumatología pediátrica, la directora del Fellow, que es la doctora Clara Malagón, que fue incluso la primera reumatóloga pediatra que hubo en Colombia, ella, digamos, se reunió como con otras personas de la Facultad de Pediatría de la Universidad del Bosque y decidieron darme una mención de honor por academia. Y cuando uno hace, digamos que esa especialización tiene que ser una tesis de grado pues para poder... Sí, señora. ¿En qué la hiciste? Nosotros la hicimos en lupus. ¿Y el lupus es una enfermedad que tiene que ver con la...? El lupus es una enfermedad que puede dar en los adultos, pero puede dar también en la población pediátrica. Incluso hasta un 20% de los casos de lupus pueden iniciar como lupus eritematoso sistémico juvenil, o sea, antes de los 16 años. Y son estos pacientes los que nosotros
vemos, diagnosticamos, seguimos. Entonces nuestra tesis de grado fue eso, fue con pacientes de lupus eritematoso sistémico juvenil, o sea, menores de 16 años. Tuvimos más de 100 pacientes, alrededor de 112 pacientes para esta tesis, digámoslo así, y lo que hicimos fue ver todas las, digamos, complicaciones, todas las enfermedades asociadas o lo que nosotros llamamos morbilidades y comorbilidades, digamos, asociadas al lupus, y pues siempre fue como algo muy bonito porque nosotros muchas veces tenemos mucho tema, digamos, para leer, pero muchas veces es escrito en Europa, es escrito en Estados Unidos. Para nosotros la mayoría, digamos, de artículos que podemos leer son externos o son de población diferente a la nuestra. Entonces es muy rico nosotros poder estudiar a nuestros pacientes, porque igual las enfermedades autoinmunes muchas veces tienen algo de carácter genético, entonces puede ser diferente según población, según etnia. Entonces es muy rico nosotros poder estudiar y aprender de nuestros propios pacientes. Claro. Doctora, ¿qué es una enfermedad autoinmune? Una enfermedad autoinmune o una enfermedad reumática o reumatológica son las enfermedades en donde el cuerpo se ataca al mismo cuerpo. Entonces, por ejemplo, el lupus, por ejemplo, la artritis, son enfermedades en donde en la mayoría de ellas hay producción de anticuerpos o de sustancias, digamos, que van y atacan a nuestros mismos órganos. Entonces, por ejemplo, en el lupus, si han escuchado de esta enfermedad, es una enfermedad en donde va y se puede atacar todo. Entonces se puede atacar el corazón, se pueden atacar los pulmones. Es como una especie de cáncer, pues un lupus, digámoslo así, o no necesariamente. Sí, no necesariamente, digamos, porque, bueno, en el cáncer digamos que tenemos unas células malignas que empiezan como a crecer y a sobrepasar, digamos, las benignas hasta que definitivamente todo se daña. Y digamos que en las enfermedades autoinmunes tenemos ciertas sustancias o incluso también ciertas células que van a atacar diferentes órganos sin que esta célula, digamos, sea maligna. O sea, es una célula del cuerpo, pero que empieza, digamos, a atacar el mismo cuerpo. O sea, él se equivoca. Nosotros tenemos el sistema inmune y el sistema inmune es el que nos ayuda a protegernos, por ejemplo, de ciertas sustancias, por ejemplo, en el medio ambiente. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una infección, nuestro sistema inmune, ¿qué hace? Va y ataca esta infección, pero en las enfermedades autoinmunes el sistema inmune se daña, digamos, enloquece, se enreda. Como que le caemos gordo a nuestro mismo sistema inmune. Entonces él empieza a atacar lo que no debe atacar. Entonces va y ataca el virus, va y ataca la infección, pero se equivoca y empieza a atacar no solo la infección y el virus, sino que empieza a atacarte a ti misma, ¿sí? Y ahí es donde empieza a dañar todos los órganos y a causarnos una serie de enfermedades importantes y crónicas. Después de unos mensajes comerciales, doctora, quisiera saber por qué a los niños les da este tipo de enfermedades que uno creería que son solamente como para los adultos, y es muy poco lo que escuchamos que a un niño que tiene pues como lo que usted decía, o un lupus. Bueno, las cifras las tiene usted y me las va a contar ahora después de los siguientes mensajes comerciales. Ya regresamos. Estamos con Ángela María Villegas en Síntesis. Risaralda con más desarrollo. Eso dijo Arturo Acevedo, exdirector del Puerto Interior Guanajuato, México, tras la gestión de 4.000 millones de pesos por parte del gobernador Sigifredo Salazar para los estudios de la plataforma logística del eje cafetero, que estará ubicada en la Virginia y que contará con un gran centro agroindustrial. Hay un soñador. El señor gobernador ha entendido que va a haber muchos de estos proyectos que hoy arranca. Él no va a cortar el listón y quiere empoderar a la ciudadanía para que se den cuenta que es por el beneficio de ellos. Risaralda inspira confianza. Una campaña de la gobernación de Risaralda, verde y emprendedora. Risaralda con más educación. Esto dicen los beneficiarios de la inversión histórica de 106.000 millones de pesos por parte de la gobernación de Risaralda y el Mineducación para construir 22 colegios para la implementación de la jornada única. Pues me parece muy buena labor por parte del gobernador
porque no solamente la Simón Bolívar, sino que varios colegios pues se encuentran en mal estado y son lugares que se convierten en un peligro para los estudiantes, para los niños, no tienen la seguridad de salir a correr. Risaralda inspira confianza. Una campaña de la Gobernación de Risaralda, verde y emprendedora. ATESA de Occidente S.A.E.S.P. comprometidos con el medio ambiente. Conozca nuestros servicios de barrido, transporte, recolección y disposición final de residuos ordinarios. Hacemos acompañamiento a la comunidad y capacitamos en el manejo de estos, porque juntos tenemos el poder de mantener nuestra ciudad limpia. ATESA de Occidente S.A.E.S.P. Soy yo, eres tú, somos todos. No es que le estemos cobrando. El futuro lo necesita. Necesitamos más progreso. Pereira necesita vivir. Necesitamos estar conectados. Pereira necesita moverse. Gracias a usted, Pereira ya está cambiando. Pague sus impuestos a tiempo. Eso es querer un mejor futuro para nuestra ciudad. Gracias por creer, por soñar, por cumplirle a Pereira y hacer parte de ese cambio. Una ciudad con los brazos abiertos. Pereira, capital del Este. Estamos presentando En Síntesis con Ángela María Villegas. Vuelvo con la doctora Cristina Vanessa Arango Slingsby, quien se acaba de incorporar, digamos que al eje cafetero, con sede en la ciudad de Pereira, con su consultora aquí en la ciudad de Pereira. Ella es médica pediatra con especialización en reumatología. Y bueno, nos ganamos una excelente profesional, como les conté al principio del programa, es una mujer supremamente estudiosa, que además tiene mención de honor en su tesis de especialización de reumatología. Doctora Cristina, estamos hablando de por qué a los niños les da reumatismo o las enfermedades derivadas como de este tipo de cosas. ¿Qué pasa con los niños? ¿En ese caso es distinto a un adulto con esta enfermedad o es exactamente igual? Bueno, lo primero, como la primera parte que decías, exactamente no se sabe cuál es la razón por la cual se dan las enfermedades autoinmunes. Se cree que es, digamos, una sumatoria de eventos. Entonces, posiblemente la persona ya tiene algo de susceptibilidad genética, ¿sí? Que a lo largo de la vida se encuentra o a un virus, o a una vacuna, ¿sí? O a cierto estrés físico o algún otro tipo de estrés. Entonces, digamos que es como una susceptibilidad genética que se empieza a asociar a otras cosas durante el crecimiento y hace que se, digamos, desencadene una enfermedad reumática, pero la causa, o autoinmune, pero la causa totalmente exacta no se sabe, ¿sí? Si es igual totalmente la de los niños a la de los adultos, no es igual. Si bien la mayoría de enfermedades pueden aparecer tanto en niños como en adultos, el comportamiento en ellos es diferente y eso es lo que nos han arrojado los diversos estudios. Un ejemplo, el lupus eritematoso sistémico. Entonces, en los niños, como les decía antes, de los 16 años y en adultos se comporta diferente. ¿Por qué? Cuando es juvenil es más severo. Pero entonces, más severo, pero sí. Entonces vamos a hacer una cosa para ser muy claros con nuestros televidentes y que entiendan. Por ejemplo, ¿cuándo un papá y una mamá deben llevar a un niño donde un especialista como usted, porque puede ser una enfermedad reumática? ¿Cuáles son esos síntomas primeros que le prenden a usted la alerta como papá? Perfecto, entonces las enfermedades reumáticas, para empezar, pueden afectar todo el cuerpo humano. Entonces no es como cardiólogo corazón, sino que nosotros podemos tener compromiso desde el pelo hasta las uñas de los pies, ¿sí? Entonces por eso, digamos, va a ser un poco extenso, pero hay ciertos, digamos, puntos importantes para saber. Por ejemplo, caída exagerada del pelo que antes no sucedía, zonas o de lo que se llama alopecia areata, o sea, zonas de la cabeza en que empiezan a quedarse sin pelo. Pacientes o niños que empiecen a hacer problemas visuales nuevos, que tengan diagnóstico de uveitis. ¿Qué es uveitis? Uveitis es cuando hay inflamación del ojo, digamos específicamente su nombre dice inflamación de la uvea, pero el ojo se puede, digamos, inflamar en sus diferentes, digamos, cámaras o porciones, entonces puede haber inflamación anterior, intermedia, posterior o inflamación de todo el ojo, y estas uveitis pueden ser idiopáticas, o sea, definitivamente se estudió y no sabemos por qué le da, o puede ser por infecciones, o puede ser por enfermedades autoinmunes. Entonces, paciente con uveitis debe ser enviado a reumatología. En este caso, nosotros en reumatología pediátrica vemos hasta el día antes de cumplir los 18 años. Una vez cumple 18 años debe ir a adultos, pero de ahí hacia atrás
Lo ideal es que sea valorado por reumatología pediátrica. Bueno, ¿sí? otro síntoma para que los papás Otro estén síntoma, por alertas. ejemplo, voy a ir de arriba hacia abajo. Otro síntoma, por ejemplo, a nivel nasal, úlceras, ¿sí? O sea, como huequitos, llaguitas sí, o perforaciones en el tabique de la nariz. Puede ser un signo, por ejemplo, de vasculitis, que es inflamación, digamos, del sistema vascular, y también puede ser de etiología o de causa autoinmune. A nivel entonces de la cavidad oral, también aparición de aftas o aparición de úlceras que son muy frecuentes. A todos en alguna ocasión nos ha dado lo que la gente llama, no, que herpes labial, sí, y las lesiones, sí. digamos que a todos nos puede dar eso, pero eso es algo muy infrecuente, a los niños también les puede dar, pero una persona que ya empieza a hacer con frecuencia úlceras o llagas, sobre todo en paladar, ¿sí? O incluso también en las mucosas, dolorosas o no dolorosas, porque tenemos diferentes enfermedades que las pueden dar, también, por ejemplo, podría ser un signo. Pacientes que empiecen a hacer crecimiento de los ganglios, o su nombre, digamos, es adenopatías o adenomegalias, que empiecen a hacer crecimiento de los ganglios sin razón, sin tener gripa, sin estar enfermos, digamos, grandes, crecimiento ganglionar grande, también, digamos, hay algo que estudiar. Dolores en el pecho o dolores en el abdomen con frecuencia, que no se encuentre la causa, ¿sí? También es importante, digamos, hacer una serie de rastreos. Que determine, usted tiene reumatismo, le hicieron un examen de sangre, sí, usted tiene reumatismo o no. Digamos que las enfermedades reumáticas, lo primero es la clínica. Nosotros con la clínica y el examen físico del paciente podemos dar una impresión diagnóstica, digamos, que en la mayoría de los casos es muy certera en la mayoría de los casos. Solo con el interrogatorio, o sea, con lo que el paciente siente, ¿sí? Sumado a el examen físico. Pero ya después de esto, nosotros sí tomamos una serie de exámenes que en algunas enfermedades, digamos, sí son muy importantes para el diagnóstico, por ejemplo en el lupus. En el lupus, la presencia de unos autoanticuerpos y de unos hallazgos en los laboratorios son muy importantes, pero tenemos otras enfermedades en donde realmente los exámenes no dicen mayor cosa. No nos dicen mayor cosa, sino que nos lo dice más el paciente. Ejemplo, la artritis idiopática juvenil o la esclerodermia, son enfermedades en donde el diagnóstico es básicamente clínico. Voy a hablar, digamos que por experiencia y porque uno como mamá pues va conociendo como las enfermedades. Los niños se quejan mucho de dolores como en las rodillas. Exacto. Entonces empiezan que me duele la rodilla y entonces digamos que a través de las mamás y de las abuelas dicen, no, es que a los niños les duele crecer. El crecimiento. Y entonces uno queda muy tranquilo y la muchachita llora por el dolor en la rodilla y uno dice, no, es que estás creciendo. ¿Eso es cierto o eso es falso? Mira, es un tema muy, muy importante a traerlo, digamos, a colación porque, primero, algo que debemos saber es que los dolores de crecimiento, ese término ya no se deben utilizar. Ese término no se debe utilizar, digamos, no es aceptado. Y el término que hoy en día se debe utilizar es dolores benignos crónicos de la infancia, ¿sí? Ese es, digamos, el término que se debe utilizar. Pero para yo llegar a ese diagnóstico, tengo primero que haber hecho una evaluación del paciente, digamos, que me cuente cómo son los dolores, porque los dolores, que es otro motivo, digamos, que estábamos hablando de por qué un paciente podría llegar a reumatología pediátrica, un niño que se esté quejando de dolor en las extremidades, que esos dolores sean persistentes o que le duela a un lado y el otro no le duela, o que se empiece a hinchar, o que este dolor lo despierte en la noche. Ojalá lo podamos ver nosotros en reumatología pediátrica y según la historia del paciente y una serie, digamos, de exámenes básicos que nosotros tomamos dependiendo del paciente, nosotros, digamos, según la historia clínica y según el paciente, nosotros definimos qué estudio solicitar, pero entonces según eso podemos decir si estamos ante unos dolores crónicos benignos de la infancia o si definitivamente el paciente amerita estudios. Una pregunta con un sí o con uno porque se me acaba el tiempo. ¿Es curable ese tipo de enfermedades o manejable? Manejable. Manejable. Son enfermedades crónicas. Doctora, vea, nos sentimos de verdad muy orgullosos de que usted esté aquí con nosotros, no aquí en el programa, aquí en la ciudad, aquí en la región. La necesitábamos, una persona supremamente valiosa. Y bueno, ¿dónde está el consultorio? Bueno, el consultorio queda ubicado acá en Pereira, en Megacentro. Todos, digamos, conocemos Megacentro Pinares. Hay 3 torres ya. El mío está ubicado en la torre 2, en el piso 10, consultorio 1008. Bueno, aquí tenemos también el teléfono suyo en pantalla. No sabe lo que le agradezco, usted lo ocupada que está, que me haya acompañado aquí en el programa. Le deseo mucha suerte y bueno, ya ustedes con todo lo que nos ha dicho la doctora sabrán si nuestros hijos en algún momento determinado tienen que acudir a ella para un diagnóstico científico certero sobre enfermedades de reumatismo. Muchísimas gracias, doctora, por haberme acompañado y a usted los espero aquí el próximo domingo. Buenas tardes. Muchísimas gracias, hasta luego.
Risaralda con más salud. Esto aseguran los beneficiarios de las 7 unidades móviles de salud que prestan sus servicios a las zonas más apartadas de Risaralda. Un logro que se suma a los 13.100 millones de pesos para los hospitales de Marsella, La Virginia, Pueblo Rico y el San Jorge de Pereira por parte de la gobernación en asocio con Minsalud. Que es una garantía para uno porque uno es muy pobre y no tiene plata para ir a Marsella cada que uno se enferma. El gobernador hace cosas muy bien, brigadas de salud, en el campo puede uno ir a cualquier parte. Risaralda inspira confianza. Una campaña de la gobernación de Risaralda, verde y emprendedora. Atesa de Occidente S.A.E.S.P. comprometidos con el medio ambiente. Conozca nuestros servicios de barrido, transporte, recolección y disposición final de residuos ordinarios. Hacemos acompañamiento a la comunidad y capacitamos en el manejo de estos, porque juntos tenemos el poder de mantener nuestra ciudad limpia. Atesa de Occidente S.A.E.S.P. Soy yo, eres tú, somos todos. Risaralda con más desarrollo. Esto dijo Arturo Acevedo, exdirector del Puerto Interior Guanajuato, México, tras la gestión de 4.000 millones de pesos por parte del gobernador Sigifredo Salazar para los estudios de la plataforma logística del eje cafetero, que estará ubicada en La Virginia y que contará con un gran centro agroindustrial. Hay un soñador. El señor gobernador ha entendido que va a haber muchos de estos proyectos que hoy arranca. Él no va a cortar el listón y quiere empoderar a la ciudadanía para que se den cuenta que es por el beneficio de ellos. Risaralda inspira confianza. Una campaña de la gobernación de Risaralda, verde y emprendedora. No es que le estemos cobrando. El futuro lo necesita. Necesitamos más progreso. Pereira necesita vivir. Necesitamos estar conectados. Pereira necesita moverse. Gracias a usted, Pereira ya está cambiando. Pague sus impuestos a tiempo. Eso es querer un mejor futuro para nuestra ciudad. Gracias por creer, por soñar, por cumplirle a Pereira y hacer parte de ese cambio. Una ciudad con los brazos abiertos. Pereira, capital del eje. En síntesis, todos los temas importantes que tienen para contarnos los personajes de la región, del país y del mundo están en síntesis. En síntesis, con la conducción de la periodista Ángela María Villegas. Vea En Síntesis los domingos a las 6 de la tarde, con reemisión los martes a las 9 de la noche por el canal CNC.